El eco del amor perdido. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ardiente que parecía llorar junto a Orfeo. Caminaba descalzo por un sendero polvoriento, su lira colgada al hombro como un peso que le recordaba tanto su grandeza pasada como su fracaso más doloroso. Cada paso era un acto de inercia, no de voluntad, pues su corazón, una vez lleno de canciones y amor, era ahora un abismo vacío. Desde la muerte de Eurídice, la música había cambiado. Lo que antes encantaba a los dioses y hacía florecer los campos ahora era un lamento desgarrador que hacía llorar a los cielos y enmudecer a los pájaros. Los recuerdos lo acosaban, tan vívidos que casi podía sentir la calidez de Eurídice junto a él. Recordaba cómo solían reír bajo la sombra de los olivos, el sonido de su voz como un canto sereno que calmaba incluso las tormentas de su alma. Pero esos recuerdos, lejos de consolarlo, eran cuchillos que perforaban su pecho. Esa noche, Orfeo llegó a una cueva escondida en las montañas. Era un refugio donde a menudo buscaba soledad, pero esta vez parecía diferente. La entrada de la cueva estaba bañada por la pálida luz de la luna, que proyectaba sombras inquietantes sobre las paredes rocosas. Dentro, la humedad impregnaba el aire, y el eco de sus propios pasos resonaba como el latido de un corazón roto. Se sentó en el centro, sacando su lira con movimientos lentos, casi reverenciales, y comenzó a tocar. La melodía que emergió no era simplemente música, era un grito del alma. Las cuerdas de la lira vibraban como si lloraran con él, y cada nota parecía rasgar el velo entre este mundo y el otro. A medida que la música llenaba la cueva, las lágrimas caían por su rostro, formando pequeños riachuelos en el suelo polvoriento. ¿Por qué, Eurídice?, murmuró con voz temblorosa, como si esperara que la cueva le respondiera. Pero solo el eco devolvió sus palabras, frías y vacías. Entonces sucedió algo extraño. En el último acorde, cuando el sonido comenzaba a desvanecerse, un susurro cortó el silencio. Fue tan tenue que al principio pensó que era su imaginación, pero luego volvió, esta vez más claro, su nombre, pronunciado con una dulzura que solo podía pertenecer a Eurídice. Orfeo. Su corazón se detuvo. La lira cayó de sus manos, emitiendo un acorde desafinado que se desvaneció rápidamente. Miró alrededor, su pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas y descontroladas. ¿Eurídice?, susurró, su voz quebrándose. El susurro volvió, más cerca esta vez. No era un sonido cualquiera, era un eco impregnado de amor y tristeza, como si hubiera atravesado abismos insondables para llegar a él. Orfeo se levantó de un salto, su cuerpo temblando. De Eurídice. «Soy yo», y gritó, pero su voz resonó contra las paredes de la cueva sin respuesta. El silencio volvió a caer, pero algo había cambiado. Una corriente fría recorrió su cuerpo, no de miedo, sino de una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Si había una mínima posibilidad de que Eurídice estuviera intentando comunicarse con él desde el inframundo, no podía ignorarla. Salió de la cueva bajo la luz de la luna, que ahora parecía más brillante, como si el cielo mismo lo alentara. Su mente era un torbellino de emociones, amor, desesperación, esperanza y miedo. Pensó en su primer descenso al inframundo, en cómo había caminado entre las sombras con la certeza de que podía desafiar al destino. Pero también recordó el momento en que todo se desmoronó, cuando su mirada traicionó su promesa y Eurídice fue arrancada de sus brazos por segunda vez. «No puedo fallar de nuevo», murmuró para sí mismo, apretando los puños. Caminó durante horas, dejando atrás la cueva y adentrándose en un bosque oscuro. Los árboles parecían susurrarle secretos, y el viento llevaba consigo fragmentos de aquella voz que lo llamaba. Era como si la naturaleza misma entendiera su dolor y lo guiara hacia su destino. Finalmente, llegó a un claro donde la luna iluminaba un pequeño arroyo. Allí, se arrodilló y tomó su lira una vez más. «Eurídice, si estás ahí, dame una señal», rogó, sus dedos temblorosos acariciando las cuerdas. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, fue imposible ignorarla. Una ráfaga de viento helado atravesó el claro, y en el agua del arroyo vio algo que lo dejó sin aliento, el reflejo de Eurídice, sonriendo suavemente, pero con una tristeza infinita en los ojos. Orfeo cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos.
Te encontraré, dijo, su voz cargada de una determinación feroz. Esa noche, bajo la luz de la luna y con el eco de su amor perdido resonando en su corazón, Orfeo tomó la decisión que cambiaría su destino para siempre. Bajaría al inframundo una vez más, sin importar el precio, sin importar el riesgo. Porque el amor que sentía por Eurídice no era solo eterno, sino inquebrantable. Y aunque el destino le había arrebatado todo, esta vez estaba dispuesto a enfrentarlo con una voluntad más fuerte que la muerte misma. Las puertas del inframundo. La noche se cernía como un manto de sombra sobre el mundo, y Orfeo caminaba hacia lo desconocido con una resolución inquebrantable. A medida que avanzaba, la naturaleza misma parecía reflejar su dolor, un bosque marchito se extendía ante él, sus árboles desnudos y retorcidos como manos alzadas en un lamento eterno. Las ramas crujían con un sonido hueco, y el suelo bajo sus pies estaba cubierto de hojas negras, quebradizas como cenizas. El aire olía a humedad y decadencia, y el silencio del lugar era tan profundo que cada uno de sus pasos resonaba como un eco de su propia soledad. Orfeo avanzaba despacio, sus dedos acariciando instintivamente las cuerdas de su lira. No tocaba una melodía, pero las cuerdas emitían un leve murmullo, como si supieran que estaban a punto de ser testigos de algo trascendental. Los recuerdos de Eurídice lo acompañaban con cada paso, su risa reverberando en su mente, su sonrisa iluminando incluso este sombrío paisaje. Finalmente, llegó al borde del bosque, donde se alzaba el río Estigia. La vista lo dejó sin aliento, el agua era negra como el abismo, y su superficie ondulaba con un movimiento inquietante, como si algo vivo se agitara bajo ella. El sonido del río no era un simple murmullo, era un rugido que parecía una mezcla de voces humanas y lamentos animales. Se acercó al borde y pudo ver las almas atrapadas en el agua, formas pálidas y translúcidas que se retorcían y se arrastraban en un tormento silencioso. Mientras observaba, una figura apareció a lo lejos, avanzando lentamente sobre una barca vieja y chirriante. Era Caronte, el barquero del inframundo. Su rostro era una máscara de hueso, y sus ojos, profundos y oscuros, parecían mirar directamente al alma de Orfeo. En sus manos sujetaba un remo largo y desgastado, que movía con una precisión mecánica. La barca se acercó al borde del río, y Caronte lo miró con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. «Tú otra vez, mortal», dijo, su voz áspera y profunda como el rugido del río. ¿No aprendiste la lección la primera vez? Orfeo apretó los puños, levantando la cabeza para enfrentar al barquero. «Vuelvo por Eurídice», respondió, su voz firme pero cargada de dolor. «No puedo vivir sin ella». Caronte soltó una risa seca, que resonó como el crujir de los árboles marchitos. ¿Vivir? ¿Qué clase de vida es esa que eliges para ti? Has desafiado al destino una vez, y fracasaste. Ahora pretendes regresar, sabiendo que el inframundo no perdona. Si cruzas este río una vez más, no habrá vuelta atrás. Orfeo tragó saliva, sintiendo el peso de esas palabras. Pero su amor por Eurídice era más fuerte que cualquier advertencia, más fuerte que el miedo mismo. ¿Qué vida podría ser mía sin ella?, respondió con una voz quebrada pero llena de determinación. Prefiero perderme en el inframundo antes que seguir respirando en un mundo donde ella no existe. Caronte lo miró largo rato, como si evaluara el verdadero peso de sus palabras. Finalmente, extendió una mano huesuda. Y el precio sigue siendo el mismo. Orfeo sacó una moneda de oro, que había guardado en su bolsa desde su primer descenso, y se la entregó. Caronte asintió lentamente y le hizo un gesto para que subiera a la barca. La embarcación era pequeña y tambaleante, hecha de madera oscura y astillada que parecía que podría deshacerse en cualquier momento. Orfeo se sentó en silencio mientras Caronte comenzaba a remar, y el mundo a su alrededor se sumergía en una oscuridad aún más profunda. La travesía no fue tranquila. Desde el agua, las almas se agitaban frenéticamente al sentir la presencia de un ser vivo. Sus manos translúcidas emergían como garras, tratando de aferrarse a Orfeo. «Llévame contigo», y gritaba una voz, mientras un rostro desfigurado emergía del agua. «Sálvame», clamaba otra, con un tono tan desesperado que el corazón de Orfeo se encogió. Las manos intentaban subir al bote, y una de ellas logró aferrarse a su tobillo. Era una sensación fría,
como si 1000 agujas heladas perforaran su piel. Orfeo intentó apartarla, pero entonces escuchó su voz. «Tú, que vienes por amor. Llévame a la luz». Era el susurro de una madre, una voz que resumaba dolor por hijos perdidos. Las manos se multiplicaron, y el bote comenzó a balancearse peligrosamente. Caronte gritó por encima del ruido. «No les prestes atención. Las almas se aferran a cualquier esperanza, pero si caes al río, serás uno de ellos». Orfeo cerró los ojos, intentando bloquear las voces. En su mente, invocó la imagen de Eurídice, su rostro, su risa, la forma en que lo había mirado aquella última vez antes de desaparecer. Sacó su lira y tocó una nota, luego otra, hasta que una melodía comenzó a surgir. Era una canción suave pero poderosa, una melodía que hablaba de amor, pérdida y esperanza. Las manos se detuvieron. Las almas, fascinadas por la música, dejaron de luchar y se sumergieron lentamente en el agua. La barca dejó de balancearse, y el silencio regresó, excepto por el suave sonido del remo de Caronte. Finalmente, la orilla opuesta apareció a la vista. Era un terreno árido y desolado, donde grandes puertas de hierro se alzaban como centinelas del reino de los muertos. Orfeo descendió de la barca, su corazón latiendo con fuerza. «Recuerda, mortal», dijo Caronte, antes de alejarse en su barca. «Aquí no hay segundas oportunidades». Orfeo asintió sin mirarlo, sus ojos fijos en las puertas que lo separaban de Eurídice. Tomó una profunda bocanada de aire y avanzó, su lira en la mano y su determinación ardiendo como un fuego que ninguna sombra podía apagar. En el tribunal de las sombras. Las puertas del inframundo se abrieron con un lamento metálico, como si las mismas bisagras estuvieran conscientes del peso del destino que aguardaba más allá. Orfeo cruzó el umbral, y el aire se volvió frío y pesado, cargado de un silencio inquietante que parecía absorber el sonido de cada uno de sus pasos. La vasta sala que se desplegaba ante él era un reino de penumbras. Columnas negras se alzaban hasta perderse en una bóveda que parecía no tener fin, y el suelo, hecho de obsidiana, reflejaba débilmente la figura de Orfeo como un espectro tembloroso. En el centro de esta inmensidad, sobre un trono de ónix, estaba Hades, el dios del inframundo. Su semblante era una máscara impenetrable, sus ojos tan profundos y oscuros como el propio Estigia. A su lado, en un trono más pequeño, pero igual de imponente, estaba Perséfone. Su belleza era etérea, pero su expresión era grave, como si llevara el peso de todos los inviernos sobre sus hombros. Orfeo avanzó lentamente, cada paso resonando en la sala como un latido solitario. Su corazón parecía tamborilear con la fuerza de una tormenta. Cuando llegó al pie de los tronos, se inclinó, pero no habló de inmediato. No porque le faltaran palabras, sino porque sentía que ninguna sería suficiente para expresar el peso de lo que llevaba dentro. Hades lo miró sin emoción aparente. «Orfeo, hijo de Calíope, ¿has osado regresar a mi reino?», dijo con una voz profunda que retumbó como un trueno distante. «¿Acaso no aprendiste que el destino no puede ser desafiado?». Orfeo levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y determinación. «Aprendí, señor, que el destino puede ser cruel, pero también que el amor verdadero es más poderoso que cualquier decreto. He venido una vez más, no por desafío, sino por necesidad. Sin Eurídice, mi vida no es vida». Hades arqueó una ceja, aunque su rostro permaneció inescrutable. Perséfone, en cambio, lo observaba con una curiosidad que parecía bordear la compasión. «Hablas de amor como si fuera un poder absoluto», respondió Hades. «Pero el amor no puede revocar las leyes de este reino. Eurídice pertenece aquí, y tú lo sabías cuando quebraste la única regla que te di». Las palabras de Hades cayeron sobre Orfeo como un golpe, pero no se dejó intimidar. En cambio, tomó su lira con manos temblorosas, cerró los ojos y comenzó a tocar. La música que surgió no era un simple canto, era el alma misma de Orfeo hecha sonido. Cada nota parecía flotar en el aire como una estrella fugaz, iluminando la oscuridad de la sala. Y entonces, comenzó a cantar. Con una voz que parecía venir de las profundidades de su ser, Orfeo relató la historia de su amor por Eurídice. Cantó sobre cómo la había conocido, cómo su risa era como la brisa que acaricia las flores en primavera.
Cantó sobre los días felices que compartieron, sobre los sueños que construyeron juntos. Pero también cantó sobre el día en que la perdió, sobre el veneno que se llevó su vida y cómo el mundo perdió todo color después de eso. Las palabras y la música se entrelazaban, formando un torrente de emociones que llenó la sala con una intensidad insoportable. Las sombras que habitaban el lugar parecían estremecerse, y el aire mismo vibraba con la fuerza del lamento de Orfeo. Perséfone cerró los ojos, y una lágrima resbaló por su mejilla, brillando como una perla bajo la tenue luz de las antorchas. Incluso las sombras que se arremolinaban en las esquinas de la sala parecían contener la respiración, como si temieran interrumpir aquel momento. Cuando la última nota se desvaneció, un silencio profundo cayó sobre el lugar. Orfeo, con el corazón palpitando y los ojos llenos de lágrimas, miró a Hades. «Por favor», dijo con voz quebrada. «No les pido que desafíen al destino, sino que me permitan una oportunidad de enmendar mi error. Si alguna vez supieron lo que es amar, sabrán que no puedo seguir sin ella». Hades permaneció inmóvil, sus dedos tamborileando levemente sobre el brazo de su trono. Finalmente, habló. «Tu música es conmovedora, Orfeo, y tu amor es evidente. Pero el destino ya ha hablado. Eurídice murió, y su lugar está aquí, en mi reino. No puedo alterar lo que está escrito». Orfeo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. La desesperación comenzó a apoderarse de él, pero antes de que pudiera responder, Perséfone se inclinó hacia Hades. «Y mi señor», dijo, su voz suave pero firme, «no podemos ignorar la fuerza de este amor. Mira cómo ha viajado más allá de los límites de la vida y la muerte, cómo su dolor ha iluminado incluso las sombras más profundas de nuestro reino. ¿No merece una oportunidad de probar que su amor puede triunfar donde el destino falló?» Hades giró la cabeza hacia Perséfone, su expresión impenetrable. El silencio entre ellos se alargó, y Orfeo contuvo el aliento. Finalmente, Hades habló, pero sus palabras no ofrecieron ni consuelo ni condena. «Tendré que reflexionar sobre esto. El amor es fuerte, sí, pero las leyes del inframundo son inquebrantables. Te daré mi respuesta cuando llegue el momento. Hasta entonces, Orfeo, espera». Con esas palabras, Hades se levantó de su trono y se desvaneció en las sombras. Perséfone miró a Orfeo una última vez, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y tristeza, antes de seguir a su esposo. Orfeo quedó solo en la sala vacía, su corazón dividido entre la esperanza que Perséfone le había dado y la desesperación que pesaba sobre él como una cadena. Su lira descansaba en sus manos, y aunque sabía que el camino por delante sería incierto, no podía permitirse rendirse. Porque incluso en la oscuridad más profunda, el amor todavía podía brillar. El jardín de las almas perdidas. El tiempo en el inframundo transcurría de forma extraña, como si las horas se estiraran y se contrajeran, un reflejo de la eternidad que gobernaba aquel lugar. Orfeo, atrapado entre la esperanza y el tormento, se encontró caminando sin rumbo por un sendero que serpenteaba a través de un extraño paisaje. Había escuchado murmullos de que más allá de las sombras que envolvían el tribunal de Hades, se extendía un lugar conocido como el Jardín de las Almas Perdidas, un rincón donde las almas, despojadas de sus recuerdos y ambiciones, deambulaban en una quietud espectral. El sendero lo condujo a un arco de piedra cubierto de enredaderas marchitas. Al cruzarlo, Orfeo sintió un escalofrío recorrer su columna, el aire se volvió más denso, como si estuviera caminando a través de agua fría. A su alrededor, la neblina cubría el paisaje, y sombras difusas se movían entre los árboles de ramas retorcidas, que parecían llorar lágrimas invisibles. Cada paso resonaba como un eco hueco en la vasta extensión de aquel jardín, y Orfeo supo que había llegado al lugar que buscaba. El jardín era hermoso de una forma inquietante. Flores marchitas brotaban del suelo, sus pétalos de un gris pálido que reflejaba la luz fantasmal del inframundo. Un río silencioso corría a lo lejos, sus aguas inmóviles como un espejo negro. Por todas partes, las almas de los muertos vagaban lentamente, figuras translúcidas que parecían deslizarse más que caminar. Sus rostros carecían de expresión, pero había una tristeza tácita en su presencia, como si cada una llevara consigo los restos de un sueño olvidado. Orfeo avanzó entre ellas, con el corazón latiendo rápidamente. Su mirada buscaba una figura familiar, un rostro que había memorizado como si fuera parte de su propio ser.
y entonces, la vio. Eurídice estaba de pie junto a un árbol solitario, su figura apenas visible entre la niebla. Su cabello, que una vez había brillado como el oro bajo la luz del sol, caía ahora como una cascada apagada sobre sus hombros. Llevaba un vestido sencillo, que parecía tejido de la misma bruma que la rodeaba. Cuando levantó la vista y lo vio, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y melancolía. «Orfeo», murmuró, su voz suave como el susurro del viento entre las hojas. Orfeo corrió hacia ella, sus manos temblando al extenderse hacia su rostro. Pero cuando estuvo a punto de tocarla, una barrera invisible lo detuvo, y sus dedos solo encontraron el frío vacío. «De Eurídice», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Estoy aquí. He venido por ti». Eurídice lo miró con una tristeza infinita, sus ojos llenos de algo que Orfeo no podía entender del todo. «No debiste venir, Orfeo», respondió ella, dando un paso hacia atrás. «Este no es un lugar para los vivos». «¿Cómo podría quedarme allá arriba, sabiendo que estás aquí?», replicó él con urgencia. «No puedo vivir sin ti. Cada día sin tu risa, sin tus manos, es un tormento que no puedo soportar». Eurídice bajó la mirada, su expresión llena de una mezcla de amor y dolor. «Orfeo, la muerte no es un enemigo que puedas vencer. Este es mi lugar ahora. Aquí he encontrado paz». Orfeo negó con la cabeza, su mandíbula apretada mientras intentaba contener las lágrimas. «No es justo», dijo, su voz cargada de rabia y desesperación. «No es justo que te hayan arrebatado de mí. No es justo que te condenen a este lugar cuando merecías una vida larga y feliz. No me importa lo que tenga que hacer, encontraré la manera de sacarte de aquí». Eurídice lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de ternura y compasión. Dio un paso hacia él, y aunque no podía tocarlo, levantó una mano, como si pudiera alcanzar su rostro a través de la barrera que lo separaba. «Mi amor, siempre he sabido de tu valentía, de tu fuerza. Pero esto no es algo que puedas cambiar con tu música o tus palabras. El destino es inquebrantable». Orfeo tomó su lira, y con dedos temblorosos, tocó una melodía suave y melancólica. Las notas llenaron el jardín, resonando entre las sombras y las almas que se detenían a escuchar. «¿Recuerdas esta canción?», él le preguntó, con un leve temblor en la voz. «La compuse para ti el día que me dijiste que eras feliz». Eurídice cerró los ojos, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «La recuerdo», susurró, su voz apenas audible. «Pero no puedo regresar contigo, Orfeo. No sin consecuencias. Y déjame ser yo quien cargue con las consecuencias», dijo Orfeo, con una determinación que ardía en su mirada. «Tú no perteneces a este lugar». Eurídice lo miró, sus ojos luchando entre el amor que sentía por él y la aceptación de su destino. «Si intentas desafiar a los dioses, podrías perderlo todo, Orfeo. Incluido aquello que más amas». «¿Qué más podría perder si ya no te tengo?», replicó él, con una intensidad que hizo que Eurídice apartara la mirada. El silencio que siguió fue como un abismo entre ellos. Finalmente, Eurídice habló, su voz un susurro cargado de resignación. «Prométeme algo, Orfeo. Si no logras cambiar esto, si los dioses deciden que debo quedarme aquí, vivirás. Vivirás por mí, por los momentos que compartimos, por el amor que siempre nos unirá». Orfeo no respondió. Su mirada estaba fija en ella, como si temiera que, si parpadeaba, Eurídice desapareciera en la niebla. El sonido de un cuerno resonó en la distancia, rompiendo el momento. Era una señal, un llamado que significaba que el juicio de Hades y Perséfone estaba cerca. «Debo irme», dijo Eurídice, con tristeza en su voz. «No te dejaré aquí», replicó Orfeo, pero Eurídice ya se estaba desvaneciendo, su figura fundiéndose con la neblina del jardín. Orfeo cayó de rodillas, su lira descansando en el suelo junto a él. El jardín permaneció en silencio, pero las palabras de Eurídice resonaban en su mente: «La muerte no es un enemigo que puedas vencer». Y, sin embargo, Orfeo sabía que lo intentaría, aunque eso significara enfrentarse al destino mismo. Porque su amor por Eurídice era más fuerte que cualquier sombra, más eterno que cualquier juicio de los dioses.
la prueba divina. El salón del trono del inframundo estaba en completo silencio. Hades, con sus ojos oscuros y mirada impenetrable, se levantó de su trono. La sombra que lo rodeaba parecía expandirse con cada paso que daba hacia Orfeo, mientras su voz resonaba como un trueno que sacudía la eternidad. Orfeo de Tracia, mortal testarudo e insolente, tus palabras y tu música han llegado hasta lo más profundo de este reino. Sin embargo, las emociones no son suficientes para desafiar al destino. Si tu amor por Eurídice es tan puro y eterno como afirmas, demuéstralo. Orfeo alzó la vista, su mirada decidida. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz cargada de la mezcla de temor y valentía que lo había traído hasta este momento. Hades extendió su mano, y en el aire se formó una entrada, un arco oscuro que vibraba con una energía inquietante. Detrás de él se extendía un laberinto inmenso, con paredes hechas de sombras que parecían moverse y retorcerse como si tuvieran vida propia. Cruza el laberinto de los espejos del alma, sentenció Hades. En su interior, te enfrentarás a los fragmentos más oscuros de tu ser, a las sombras de tus fracasos y arrepentimientos. Si logras llegar al final sin rendirte, yo mismo decidiré si mereces una segunda oportunidad. Perséfone, que había observado en silencio, interrumpió con un tono suave pero firme. Cuidado, Orfeo. Este laberinto no es un simple desafío. Es una prueba de tu esencia, y las sombras pueden consumir incluso al más valiente. Estoy dispuesto, respondió Orfeo sin dudar, aunque su corazón latía con fuerza. Sin decir más, Orfeo se adentró en el laberinto. Al cruzar el umbral, el aire cambió de inmediato. Una brisa helada lo envolvió, y el sonido de sus pasos parecía multiplicarse en un eco interminable. Las paredes del laberinto eran negras como la obsidiana, pero reflejaban su imagen como espejos deformados, mostrando no solo su figura actual, sino versiones distorsionadas de sí mismo. El primer pasillo, la sombra de la pérdida. El laberinto lo condujo a un pasillo largo, donde una figura conocida apareció frente a él. Era Eurídice, pero no la versión serena que había visto en el jardín. Esta Eurídice estaba cubierta de sombras, sus ojos llenos de dolor y reproche. ¿Por qué miraste atrás, Orfeo?, y dijo la sombra con una voz gélida, que perforó su corazón como una daga. ¿No confiaste en mí? ¿Acaso mi amor no era suficiente para mantenerte fuerte? Orfeo cayó de rodillas, su lira colgando inerte de sus manos. Y no fue falta de amor, Eurídice, dijo, su voz quebrándose. Fue el miedo, el terrible miedo de perderte para siempre. La sombra se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. Y, aún así, me perdiste. Orfeo cerró los ojos, sintiendo como el peso de la culpa lo aplastaba. Pero entonces recordó algo, la promesa que había hecho a Eurídice en el jardín. Se levantó lentamente, su lira temblando en sus manos. Y el miedo me venció una vez, pero no lo hará de nuevo. Mi amor por ti es más fuerte que cualquier sombra. Tocó una melodía suave, y la sombra de Eurídice se desvaneció en un remolino de humo, dejando el pasillo despejado. El segundo pasillo, los rostros del abandono. El siguiente tramo del laberinto lo llevó a una sala circular, donde lo rodearon figuras que reconoció al instante, amigos, familiares y seguidores que había abandonado en su obsesión por Eurídice. ¿Y nosotros, Orfeo?, preguntaron las figuras, sus voces entremezclándose en un coro acosador. ¿No merecíamos tu música, tu amor, tu tiempo? Orfeo retrocedió, sintiendo como cada palabra se clavaba en su pecho. Recordó los momentos en que, cegado por su dolor, había ignorado las súplicas de aquellos que lo necesitaban. Lo lamento, dijo con sinceridad, mirando a cada uno a los ojos. En mi desesperación por recuperar a Eurídice, olvidé que aún tenía responsabilidades hacia ustedes. Pero el amor no me dejó pensar con claridad. Y el amor no excusa el abandono, respondieron las sombras al unísono. Orfeo, con el corazón pesado, levantó su lira y comenzó a tocar. Esta vez, la música no era para Eurídice, sino para ellos, una canción de arrepentimiento y gratitud. Una a una, las sombras se desvanecieron, dejando atrás un silencio pesado pero liberador. El tercer pasillo, el rostro del fracaso.
El tramo final del laberinto lo llevó a una habitación oscura donde una sola figura lo esperaba, él mismo. Este Orfeo alternativo estaba de pie, con la lira rota en sus manos y una expresión de desesperación absoluta en el rostro. ¿Qué haces aquí, intentando desafiar al destino?, dijo su reflejo, su voz llena de amargura. No puedes cambiar lo inevitable. Ya fallaste una vez. ¿Por qué piensas que esta vez será diferente? Orfeo lo miró fijamente, sintiendo como las palabras de su reflejo desgarraban su determinación. Pero algo dentro de él se negó a ceder. Porque el amor verdadero no se rinde, dijo con firmeza. Porque, aunque falle 1000 veces, seguiré intentándolo. No por orgullo, sino porque la vida sin ella no es vida. El reflejo soltó un grito desgarrador, y la habitación comenzó a desmoronarse. Orfeo corrió hacia la salida, sus pies golpeando el suelo mientras las paredes caían a su alrededor. Con un último esfuerzo, cruzó el umbral del laberinto y cayó al suelo, jadeando y temblando. Al levantar la vista, vio a Hades y Perséfone esperándolo en silencio. «Has cruzado el laberinto de los espejos del alma», dijo Hades, su voz grave pero cargada de una nota de respeto. «Pero todavía no he decidido si mereces tu premio». Orfeo, aún recuperando el aliento, se levantó lentamente. «Y no importa lo que decidas, Hades. Porque, aunque no me permitas llevármela, siempre regresaré. Mi amor por Eurídice es eterno, y no hay laberinto, sombra o dios que pueda cambiar eso». Hades lo miró en silencio, mientras Perséfone observaba a Orfeo con una mezcla de compasión y admiración. La prueba había terminado, pero el destino de Eurídice aún estaba por decidirse. La decisión imposible. La atmósfera en el salón del trono del inframundo era sofocante, cargada de una tensión que parecía congelar incluso a las sombras. Orfeo, agotado y cubierto de sudor, se arrodilló ante Hades y Perséfone. Había superado el laberinto de los espejos del alma, enfrentando sus temores más profundos, pero ahora debía enfrentarse al desafío más cruel de todos. Hades lo miró desde su trono, sus ojos como pozos insondables que contenían toda la severidad del destino. Orfeo de Tracia, tu determinación ha sido probada, y tu amor es evidente. Sin embargo, hay un precio por desafiar las leyes del inframundo. Su voz retumbó como un trueno. Tienes 2 opciones. Puedes llevar a Eurídice contigo de regreso al mundo de los vivos, pero solo si aceptas tomar su lugar aquí, como una de mis sombras eternas. El aire se volvió más frío, como si el inframundo mismo contuviera la respiración. Si eliges regresar al mundo de los vivos, continuó Hades, Eurídice permanecerá aquí para siempre. Esta es mi última palabra. Elige, mortal. Orfeo sintió que el peso del universo caía sobre sus hombros. Su mente se llenó de un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué sentido tenía regresar al mundo sin Eurídice? Pero también, ¿qué significaba para ella estar atrapada en este lugar oscuro y eterno? La noche de la decisión. Le concedieron una noche para reflexionar. Orfeo fue llevado a una cámara en el corazón del inframundo, donde lo esperaba Eurídice. La luz era tenue, como un susurro de amanecer que nunca llegaba. Ella lo observó, su figura bañada en la suave fosforescencia que emanaba de las paredes. «Orfeo», dijo Eurídice, su voz como un hilo de cristal, frágil pero hermoso. Él corrió hacia ella, tomándola entre sus brazos. Por un instante, todo el dolor y la incertidumbre parecieron desvanecerse. Pero luego recordó la elección que debía hacer, y el peso regresó con fuerza. «Me han dado una opción», Eurídice dijo, su voz temblando. «Puedo salvarte, pero solo si tomo tu lugar aquí». Ella se separó ligeramente de él, sus ojos llenos de tristeza y amor. «No puedes hacer eso, Orfeo. No sacrifiques tu vida por mí». «¿Cómo puedo no hacerlo?», respondió él, su voz alzándose con desesperación. «Eurídice, tú eres mi vida. Sin ti, no hay luz, no hay música, no hay nada». Eurídice negó con la cabeza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. «¿Y si tomas mi lugar aquí, qué clase de vida será para mí?», preguntó. «Viviré sabiendo que sacrificaste todo por mí, que el hombre que amo está atrapado en este lugar».
No podría soportarlo, Orfeo. Orfeo bajó la mirada, incapaz de sostener su peso emocional. ¿O entonces, qué debo hacer? ¿Dejarte aquí, sola, mientras yo regreso al mundo vacío? No puedo soportar esa idea. Una conversación cargada de emociones. La conversación continuó durante horas, cada palabra cargada de amor, dolor y una desesperación palpable. Orfeo tocó su lira, intentando encontrar consuelo en la música, pero incluso las melodías más hermosas parecían desgarrarse en el aire del inframundo. Orfeo, dijo Eurídice finalmente, tomando sus manos entre las suyas, el amor no siempre significa sacrificar todo. A veces, significa aceptar lo inevitable, permitir que la otra persona encuentre su propia paz. Él la miró con incredulidad. ¿Llamas a esto paz? ¿Vagar por este reino oscuro mientras yo vivo con la culpa de haberte dejado atrás? No vivirás con culpa, Orfeo, respondió ella suavemente. Vivirás con la música que crearemos juntos. Lleva nuestro amor contigo, a través de tus canciones. Que mi recuerdo no sea una cadena que te ate, sino una fuerza que te inspire. Orfeo sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. La decisión parecía imposible, como si cada camino lo llevara a una forma diferente de tormento. El amanecer del inframundo. La noche pasó lentamente, y al final, Orfeo tomó su decisión. Cuando regresó al salón del trono, Hades y Perséfone lo esperaban, sus rostros inescrutables. ¿Has tomado una decisión, mortal? Preguntó Hades, su voz como un trueno en el vacío. Orfeo levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas, pero también de una resolución inquebrantable. Eurídice, se queda. La voz de Orfeo se quebró al pronunciar esas palabras, pero continuó. Que ella merece la paz que ha encontrado aquí, incluso si eso significa que debo regresar al mundo solo. Pero no la olvidaré. Mi música llevará su nombre y su espíritu. Nuestro amor vivirá en cada nota que toque, en cada canción que componga. Perséfone lo observó con una mezcla de admiración y tristeza. Es un acto de amor verdadero, Orfeo, dijo. No todos los mortales tienen el valor de aceptar la pérdida y transformarla en algo eterno. Hades, por su parte, asintió con gravedad. Tu decisión honra las leyes del destino. Puedes regresar al mundo de los vivos. Pero recuerda, mortal, una vez que cruces el umbral, no habrá más oportunidades. Orfeo asintió, sus manos temblando mientras tocaba una última canción para Eurídice. La melodía llenó el inframundo, una mezcla de amor y despedida que resonó incluso en los rincones más oscuros. Eurídice lo abrazó una última vez, susurrando palabras que solo él pudo escuchar. Te amo, Orfeo. No importa dónde estemos, siempre estaremos conectados. Y así, con el corazón roto pero lleno de una fuerza renovada, Orfeo comenzó su camino de regreso al mundo de los vivos, llevando consigo no solo el dolor de la pérdida, sino también la esperanza de que su amor perduraría en la eternidad. El sacrificio del amor. El inframundo estaba en silencio, como si incluso las sombras contuvieran la respiración en anticipación. Orfeo se encontraba de pie frente al trono de Hades y Perséfone, su lira en las manos, sus dedos temblando por la decisión que había tomado. El eco de su resolución resonaba en su mente. Él se quedaría en el inframundo para que Eurídice pudiera ser libre. Eurídice, a su lado, lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Orfeo, por favor, no hagas esto, rogó, su voz rota por la desesperación. No puedo permitir que te sacrifiques por mí. Él sonrió débilmente, su mirada cargada de amor infinito. Eurídice, mi amor por ti es más grande que mi propio ser. Si mi lugar está aquí para que tú vivas, entonces lo acepto. No hay sacrificio demasiado grande para verte libre. Ella quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Sabía que no podía cambiar su decisión, que la fuerza de su amor era inquebrantable. La última canción. Hades observaba la escena con su característica frialdad, pero había una chispa de algo casi humano en sus ojos oscuros. Muy bien, Orfeo de Tracia, dijo con voz grave. Tu decisión es tomada. Ahora, cumple tu promesa. Toca tu última canción. Haz que esta elección trascienda el tiempo y el espacio.
Orfeo asintió y levantó su lira. Cerró los ojos y dejó que su alma guiara sus manos. La melodía que surgió no era solo música, era un grito del corazón, una plegaria hecha de notas. Era el sonido del amor, del sacrificio y de la eternidad. Cada acorde parecía desgarrar el aire del inframundo, llenándolo de una luz que nunca antes había existido allí. Las almas dejaron de gemir, incluso el río Estigia pareció detenerse para escuchar. Eurídice, de pie frente a él, sintió como la música la envolvía, como si cada nota tejiera un puente entre su espíritu y el mundo de los vivos. La canción hablaba de su amor, del primer instante en que se vieron, de los días felices que compartieron, de la tragedia que los separó y del amor eterno que sobrevivió incluso a la muerte. Pero también era una despedida, una promesa de que, aunque sus caminos se separaran, su amor nunca se desvanecería. La liberación de Eurídice. A medida que la canción llegaba a su clímax, un haz de luz suave descendió sobre Eurídice. Su forma espectral comenzó a cambiar, volviéndose más tangible, más viva. Ella miró a Orfeo con asombro y tristeza, comprendiendo que la música estaba rompiendo las cadenas que la mantenían en el inframundo. Hades se levantó de su trono, extendiendo una mano hacia Eurídice. Está hecho. Eurídice, estás libre para regresar al mundo de los vivos. Eurídice giró hacia Orfeo, su rostro bañado en lágrimas. No quiero dejarte, Orfeo. No puedo. Él le acarició el rostro, sus dedos temblando al tocarla por última vez. Tienes que irte, Eurídice. Vive, por los dos. Lleva nuestro amor contigo. Ella lo abrazó, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Orfeo sintió su calidez, su esencia, como si el universo entero estuviera contenido en ese instante. Nunca te olvidaré, Orfeo. Nunca. La luz que rodeaba a Eurídice se intensificó, y, en un parpadeo, desapareció. Orfeo quedó solo en la vasta oscuridad del inframundo, su lira todavía en las manos, las cuerdas vibrando con las últimas notas de su sacrificio. La paz inesperada. Orfeo se dejó caer de rodillas, exhausto pero extrañamente en paz. Había entregado todo, y aunque el dolor de la separación era inmenso, sentía una calma que nunca antes había conocido. Había cumplido su propósito, había demostrado que el amor verdadero trasciende incluso las barreras de la muerte. Perséfone se acercó a él, con una mirada más suave de lo habitual. Tu amor por ella ha cambiado algo aquí, Orfeo. No lo olvides. Aunque estés atrapado en estas tierras, tu acto de sacrificio ha traído luz a un lugar de sombras. Incluso Hades, el severo dios de la muerte, inclinó la cabeza en reconocimiento. No muchos mortales son capaces de tal grandeza. Tu nombre será recordado, Orfeo. En el mundo de los vivos, en el reino de los muertos. Orfeo levantó la mirada, una pequeña sonrisa en su rostro. Y si mi música puede vivir en el mundo de los vivos, entonces yo también viviré. Y así, mientras las sombras del inframundo comenzaban a rodearlo, Orfeo abrazó su destino. Había perdido todo, pero al mismo tiempo, lo había ganado todo. Porque su amor, inmortalizado en su sacrificio, viviría por siempre en cada acorde, en cada canción, en cada corazón que escuchara su historia. La eternidad en una canción. El sol nacía en el horizonte, derramando su luz dorada sobre el mundo de los vivos. En medio de un campo cubierto de flores silvestres, Eurídice despertó, con los rayos cálidos acariciando su piel. El aire estaba impregnado de vida, pero en su corazón se asentaba un vacío profundo. Abrió los ojos, parpadeando contra la luz, y por un momento, se sintió desconcertada, como si no perteneciera del todo a aquel lugar. Pero entonces recordó, el sacrificio de Orfeo, la melodía que había roto las cadenas de su alma y la promesa de un amor eterno que nunca se apagaría. La ausencia en la presencia. Eurídice se levantó, caminando lentamente entre las flores, con el corazón pesado pero lleno de gratitud. Aunque Orfeo no estaba físicamente con ella, su esencia la rodeaba. Cada brisa que acariciaba su rostro traía consigo ecos de su música, y cada pájaro que cantaba parecía rendir homenaje al hombre que había dado todo por amor. Se detuvo frente a un lago cristalino, donde su reflejo le devolvió la mirada. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras hablaba al aire, al viento,
al espíritu de Orfeo que sentía a su alrededor. Orfeo, sé que estás ahí, en alguna parte. No puedo verte, pero te siento. Me diste una segunda oportunidad, y te prometo que viviré por los dos. Sus palabras fueron un susurro, pero parecieron resonar en el cielo. De repente, el viento sopló con más fuerza, y un sonido familiar llenó el aire, el suave y melancólico eco de la lira de Orfeo. Eurídice cerró los ojos, dejando que la música la envolviera, y en ese momento, supo que él siempre estaría con ella. El eco eterno en el inframundo. Mientras tanto, en el inframundo, Orfeo caminaba entre las sombras, pero ya no sentía miedo ni desolación. Su sacrificio lo había transformado, y aunque estaba atrapado en la tierra de los muertos, su música había traído luz incluso a aquel lugar oscuro. Las almas que antes gemían y se lamentaban ahora se detenían para escucharlo tocar. Su lira, una extensión de su alma, emitía notas que parecían pintar colores en la penumbra. Cada melodía hablaba de amor, pérdida, esperanza y eternidad, y las sombras, por primera vez, encontraron consuelo en el eco de su música. Incluso Hades y Perséfone, desde su trono oscuro, no podían ignorar el cambio que había traído. Nunca pensé que la música de un mortal podría conmover incluso a las sombras más profundas, murmuró Perséfone, observando cómo las almas se reunían alrededor de Orfeo, iluminadas por una luz que emanaba de sus canciones. Hades, con su mirada impenetrable, simplemente asintió. El amor verdadero tiene un poder que ni siquiera los dioses pueden comprender del todo. La canción que une mundos. En el mundo de los vivos, los poetas comenzaron a cantar sobre la historia de Orfeo y Eurídice. Las palabras viajaban de pueblo en pueblo, inspirando a quienes las escuchaban. Decían que el viento llevaba consigo las notas de la lira de Orfeo, un eco eterno que cruzaba la barrera entre los vivos y los muertos. Eurídice dedicó su vida a preservar su memoria. En cada amanecer, cantaba las canciones que Orfeo le había enseñado, y en cada atardecer, contaba su historia a quienes se cruzaban en su camino. Los que le escuchaban decían que podían sentir la presencia de Orfeo, como si su espíritu estuviera allí, sentado junto a ella. Y aunque Eurídice llevaba el peso de la pérdida, también sentía la paz de saber que su amor había trascendido la muerte. La eternidad en una canción. En el inframundo, Orfeo continuó tocando su lira, y cada nota que producía parecía resonar en el mundo de los vivos. Su música cruzó la barrera entre los reinos, uniendo dos mundos que antes parecían separados por un abismo infranqueable. Un día, mientras tocaba, sintió algo nuevo, una conexión, un hilo invisible que lo unía a Eurídice. Cerró los ojos y, por un momento, pudo verla. Estaba sentada junto a un lago, cantando una de sus canciones. Su voz, suave y pura, parecía responder a la música de su lira. Orfeo sonrió, sintiendo que su amor no solo había sobrevivido, sino que había encontrado una manera de florecer incluso en la separación. Aunque sus caminos habían tomado rumbos distintos, sus almas seguían conectadas, como dos notas de una misma melodía. Y así, la historia de Orfeo y Eurídice se convirtió en leyenda. Sus nombres fueron susurrados por los vientos, cantados por los bardos y grabados en el corazón de todos los que creían en el poder del amor eterno. En cada rincón del mundo, su música vivió, un recordatorio de que el amor verdadero nunca muere, sino que se transforma en algo inmortal, una canción que resuena para siempre. La historia de Orfeo y Eurídice, trágica en su núcleo, es también una de las más profundas y conmovedoras exploraciones del amor, el sacrificio y la relación entre los seres humanos y el destino. A través de sus vidas y destinos entrelazados, la narrativa nos lleva a un espacio donde el amor verdadero no es solo un sentimiento efímero, sino una fuerza capaz de desafiar los límites impuestos por la naturaleza misma, las reglas de la vida y la muerte. El sacrificio de Orfeo, que se enfrenta al inframundo para rescatar a su amada, revela la profundidad del amor que trasciende la racionalidad. Orfeo no toma esta decisión desde un lugar de egoísmo o arrogancia, sino desde una comprensión profunda de lo que significa amar de manera incondicional. El sacrificio de su vida y su libertad es un acto de generosidad absoluta, un desprendimiento tan puro que solo aquellos que han experimentado un amor verdaderamente inmortal pueden llegar a entenderlo. En su acto, Orfeo no solo busca salvar a Eurídice, sino que también simboliza la lucha constante entre lo que el ser humano desea y lo que el destino le permite alcanzar.
Es en este espacio de lucha donde la historia toca una de sus verdades más esenciales. El amor, aunque sublime, nunca está exento de sufrimiento. Por otro lado, la historia también nos enfrenta a la inevitabilidad del destino. A pesar de su esfuerzo por cambiarlo, Orfeo no puede evitar la tragedia que se le avecina. La historia no solo habla de la lucha entre el amor y la muerte, sino también de la resistencia contra las leyes inmutables del universo. A lo largo de la narrativa, Orfeo intenta desafiar lo imposible, pero la muerte es una fuerza que no puede ser doblegada, no importa cuán grande sea el sacrificio. Este es un recordatorio de que, a pesar de nuestra más profunda conexión emocional con aquellos que amamos, no podemos escapar de las consecuencias de las decisiones que tomamos, ni de las fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, la tragedia no está completa sin la reflexión sobre la naturaleza de la vida misma. La separación de Orfeo y Eurídice, aunque dolorosa, no es un final absoluto. Al contrario, el sacrificio de Orfeo se convierte en un acto que otorga a Eurídice la libertad de vivir. Su amor se convierte en una canción eterna, una melodía que resuena más allá de la muerte, que transforma el sufrimiento en una forma de trascendencia. En esta transición, el sacrificio deja de ser solo una pérdida y se convierte en la clave de la liberación. Orfeo, al entregarse por completo, permite que su amor siga vivo a través de la música, demostrando que el verdadero amor no solo se aferra al objeto de su deseo, sino que, de alguna manera, perdura a través del eco de lo que queda atrás. La historia también invita a una reflexión sobre la naturaleza del amor mismo. ¿Es un amor que busca salvar al ser amado, o es un amor que también sabe soltar, entender y liberar? En el momento en que Orfeo decide quedarse en el inframundo, está demostrando que el amor verdadero no solo es posesivo, sino que también es capaz de dar espacio para que el ser amado siga su propio camino, incluso si eso significa la separación eterna. El amor que Orfeo siente por Eurídice no es uno que trate de retenerla a su lado, sino uno que la libera para que ella viva por completo, aunque eso signifique su propia desaparición. Al final, Orfeo y Eurídice son personajes que nos enseñan una de las lecciones más importantes sobre la vida, que el amor verdadero no se mide solo por lo que podemos recibir o por lo que podemos tener. Más allá de los abrazos, las sonrisas o la compañía, el amor genuino se manifiesta en los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por el bienestar del otro. Orfeo, al decidir que su amor por Eurídice era más importante que su propia vida, nos deja un legado de amor incondicional y generoso, uno que no se aferra, sino que da espacio para el crecimiento y la libertad. La historia también nos muestra que el amor, aunque no siempre puede vencer la muerte, tiene la capacidad de trascenderla. La música de Orfeo, sus canciones, no solo permanecen como un homenaje a su amor, sino que se convierten en un símbolo de la conexión eterna entre los seres humanos. La trascendencia del amor, representada por las melodías que siguen resonando, nos dice que lo que verdaderamente perdura no es lo físico, sino lo espiritual, lo que tocamos en lo profundo del alma. Por último, la reflexión más profunda de la historia nos enfrenta a la realidad de que, aunque no siempre podemos cambiar el curso de nuestros destinos, lo que realmente importa es cómo elegimos vivir dentro de esos límites. Orfeo nos muestra que, incluso ante la muerte, la única forma de trascender es a través de la capacidad de amar sin reservas, sin temor al sacrificio, y sin miedo a lo inevitable. Al final, Orfeo y Eurídice demuestran que el amor no es solo la fuerza que nos mueve, sino también la que nos da el valor de aceptar lo que no podemos cambiar, y aún así, seguir adelante con la esperanza de que, en algún lugar, de alguna manera, nuestro amor perdurará para siempre. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.